Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos en esta su propuesta final, domingo 18 de noviembre, año 2018. Muchísimas gracias por acompañarnos. Miren quién llegó. ¡Ay, mi madre! Pensaba usted que se iba a liberar de mí. Ay, señor Alexander Valenzuela, ¿cómo se siente? Buenas noches. Un hueso duro de roer. ¿Quién, usted o yo? No, yo. Ah, por si acaso. Sí, porque usted pensaba que Mire, se iba a liberar de mí. Aquí estoy, encantado, sí, aunque usted no lo crea. Sí, de estar conmigo. De estar con usted, de nuevo. Qué difícil. Pero por estar con la audiencia yo me sacrifico. Sí, por estar con la audiencia usted porque aguantarlo a usted durante 3 años. Ay, sí, cumplimos 3 años. Durante toda la vida, pero durante 3 años en estas exigencias. No es nada fácil. Justo este domingo cumplimos 3 años al aire con propuesta final. Sí. Qué gran desafío para mí. Sí. Sí, para mí, con todas sus exigencias y lo que representa producir con mucho respeto para nuestra audiencia, una audiencia también exigente. Entonces quisiéramos agradecer el favor de su sintonía, como siempre, durante estos 3 años, y agradecer a cada una de la gente que hace posible que nosotros nos hayamos mantenido. Partiendo desde la producción, doña Altagracia, Félix, toda la producción, Eugene, todos los equipos, los directores, los camarógrafos, luminotécnicos, los tramoyas, toda la gente que hace posible esto, y cómo no a cada uno de nuestros patrocinadores, la gente que ha confiado en el trabajo suyo y, cómo no, en la asistencia mía a su trabajo. ¡Qué chiste! Mire, pero usted estuvo en la República Popular China, dígame cómo le fue. Bien, muy bien, como puede ver, recomiendo a las personas que quieran hacer dieta para rebajar que visiten China. No, pero no venga acabando el país, mi amor. No, no lo estoy acabando, estoy diciendo que me fue muy bien, he rebajado unas 18 libras en apenas 15 días. Pero mi amor, por favor, eso de estar comiendo moro aquí, o sea usted a un loro viejo de picando los 40 años, comiendo bajo un modelo, usted quiere venir a transformarle el cerebro de un día para otro para que se adapte a una cultura culinaria totalmente diferente a la nuestra. Es difícil y con posibilidad mínima de encontrar la que tú habitualmente consumes. O sea, no vio arroz, no vio nada. Sí, tuve el arroz, pero sin ningún tipo de sabor, cosa que no despierta la apetencia. Ya. No. Dice Melu que usted comió ancas de rana. No, por Dios. Sí. No. Caramba, pero justamente el temor a lo desconocido te limitaba a comer algunas veces. Y para no preguntar. Pero usted y Julio Martínez Pozo vinieron acabando con la gastronomía china. Sí. Sí, Julio vino con la misma Yo no he acabado con la gastronomía china, claro que no. Todo lo contrario, muy agradecido de ese país, de su gente, de la academia, de la gran oportunidad ofrecida desde República Dominicana por la Cámara de Diputados, que nos habilitó, nos facultó entre un grupo de profesionales becarios de República Dominicana para estudiar en la Universidad Central de Finanzas de Beijing acerca de la cooperación de este país, de esta gran potencia para los países en vía de desarrollo, que es el caso de la República Dominicana, y cómo no, de nuestro amigo Rafael Tobías Crespo, quien confió en nosotros también para la recomendación por nuestra labor, por nuestra carrera diplomática y por este ejercicio que uno hace continuamente. Muy agradecido entonces de la academia, del gobierno chino por la oportunidad que ofrece y por el trato que dispensa para estos extranjeros, para estos países que andan buscando informaciones para suplir, para compartirla. Y qué sé yo, que la gente que tiene la oportunidad y que tienen en sus manos la toma de decisiones puedan entonces ejecutar en lo adelante, y esto descansa mayormente sobre el gobierno, sobre el Estado, y nosotros como ciudadanos también, el empresariado puede jugar un papel muy importante a propósito de esta apertura de las relaciones diplomáticas. Ya se tenían las comerciales,
entre los dos países, entre China y la República Dominicana. Fue una gran experiencia que poco a poco iremos compartiendo con nuestros amigos. Mire, pasaron muchas cosas en lo que usted no se encontró. Oiga una cosa, y me lo había recomendado un amigo hace muchos años. ¿Qué problema? A propósito de la labor, sobre todo relacionada con el Estado. Yo creo que es injusto, pero me habían recomendado no tomar vacaciones. Sí, ¿por qué? Que no tome vacaciones nunca en su vida. El pobre no toma vacaciones. Normalmente, ahí ven pasar mal, pero no tome vacaciones. Pero a veces le movían la oficina, sí, le cambiaban la silla, personas que están los movilizaban. Sí, personas que quieren su puesto. Usted llega desconociendo una serie de cosas. Sí, ¿qué encontró diferente en el país? No, una serie de cosas. Me dijeron que Roberto Rosario Márquez, por ejemplo, ya era el alcalde de la capital. ¿Le dijeron eso? Desde que aterricé aquí. Ay, mi madre. Entonces en la semana me di cuenta que no, que era así, que no era así. No, bueno. El doctor, por ejemplo, entre otras cosas, noticias sí, interesantes. Pasaron muchas cosas en su ausencia, pero esa fue, el doctor Roberto Rosario Márquez tuvo una actividad esta semana, el jueves, el miércoles, sí. Donde yo pensé, porque la invitación decía, yo no asistí, otros amigos sí estuvieron presentes, la invitación decía que para hablar de política. Así es. Un cóctel para hablar de política. Bueno, pues allí se anunció, el doctor Roberto Rosario Márquez anunció su apoyo como candidato a la presidencia de la República del doctor Leonel Fernández por el Partido de la Liberación Dominicana, del cual el doctor Roberto Rosario Márquez es miembro de su comité central y fue presidente de la Junta Central Electoral. O sea, yo pensé que él iba a hablar como de sus aspiraciones personales. Sí, pero que la gente ha estado muy pendiente por el rol muy activo que ha estado jugando últimamente. Por ejemplo, este año, los últimos 6, 7 meses de este año, es un activo político importante por su experiencia y por la forma en que aborda los temas de interés nacional. Sí. Entonces se estaba muy pendiente, se filtraron informaciones en la semana de que estaría aspirando inicialmente a la senaduría por el Distrito Nacional, posteriormente a la alcaldía del Distrito Nacional, y entonces, que a propósito agradezco la invitación que nos hizo a ese encuentro, tuve la oportunidad de participar, todos, justo momento antes de su discurso, las conversaciones ahí entre los periodistas, los invitados, los políticos, la clase opinadora dominicana, rondaban en la decisión, en el momento, en el perfil que históricamente ha jugado Roberto Rosario y dónde tuvo que engancharlo. La gente decía, bueno, debe conservarse para aspirar a presidente de la República en algún momento, decían muchos. Sí. Qué sé yo, una alcaldía, una diputación, una senaduría no debe ser lo de Roberto. Pienso que le ha servido a la República Dominicana desde esa Junta Central Electoral jugando un rol fundamental para este país y en momentos cruciales de nuestra democracia. Y al final de sus consideraciones, que rondaban en 3 puntos fundamentales, de hacia dónde debe dirigirse, hacia qué se está enfrentando la República Dominicana, y lo resumía en 3 puntos fundamentales. A generar un cambio. Entonces, un cambio hacia lo incierto y hacia lo improvisado. Y ahí citaba al Partido Revolucionario Moderno, o sea, en caso de que ese partido tome el control del Ejecutivo, de la Presidencia de la República, primero por el pasado reciente de uno de sus principales líderes, el caso de Hipólito Mejía, y su comportamiento, su historial durante esos 4 años de gobierno, el rol que ha venido jugando uno de sus principales líderes también, el caso de Luis Abinader, que las conclusiones arriban a que le falta mucho para dirigir los destinos de la República Dominicana. Otro era entonces a un cambio, pero quizás un tanto improvisado, con aspirantes del Partido de la Liberación Dominicana, pero que desde su punto de vista no están preparados para dirigir los destinos de este país. Y el otro cambio, partiendo del respeto a la institucionalidad y el respeto a la Constitución, el otro cambio entonces era un cambio seguro y
sin trauma. Si mal no recuerdo, creo que fue el concepto que utilizó Roberto Rosario Márquez durante su discurso, y ahí entonces ensanchaba, se dirigía al presidente Leonel Fernández, presidente del PLD, expresidente de la República Dominicana, manifestándole su apoyo y la disposición de que los amigos de la gente que históricamente ha estado vinculada a él le acompañen a un recorrido por todo el país en busca de apoyo, porque piensa él que es lo que más le conviene a la República Dominicana, que sea el doctor Leonel Fernández el candidato del PLD y, como no, el presidente de la República Dominicana. En eso concluyó el cóctel muy ameno. El presidente Leonel Fernández anda con tiempo suficiente para compartir con la gente. Sí. Ahí estaban los besos y los abrazos. Ahora, el presidente, con decirle que tuvo más de 2 horas, allá, el presidente Fernández en ese acto en Nuevo Centro, que a propósito destacaban la magnitud, la grandeza de esta ciudad, vista desde un piso número 18. Así lo destacaba el propio Roberto Rosario Márquez y el ex vicepresidente Rafael Alburquerque, que también lo destacaba en su participación en esa actividad que tuvo un turno, una participación importante. Pero bueno, la vida, los momentos políticos cambian, ¿eh? Los momentos políticos no son estáticos. Recuerdo que en algún momento a quien el doctor Leonel Fernández quería en algún momento a la presidencia de la Junta Central Electoral era la doctora Aura Celeste Fernández. Así es. En aquel momento, recuerde, cuando el tema Cámara Contenciosa, Cámara Administrativa, sí, recuerde. Sí, sí, sí. Para que usted vea cómo cambia la situación, cómo cambia la situación. Y bueno, pienso que el doctor Leonel Fernández gana un hombre muy trabajador. Si hay algo de lo que se quejan las personas que trabajan con el doctor Roberto Rosario Márquez es de que no conoce el cansancio. Y si usted decidió trabajar con el doctor Roberto Rosario Márquez, hay que tener buena prepárese milla. Que usted que no, de que hasta las 5 que trabajo, o que hasta las 8 de la noche, no, ahí no se sabe hasta qué hora usted trabaja. O sea, es un fajador, es un trabajador de la política, sabe trabajar el tema político, ha asumido la responsabilidad y la defensa en temas fundamentales de nuestra democracia. Así es. Como es el tema de los migrantes, el tema de los ilegales en la República Dominicana, la defensa de la nacionalidad, es un tema asumido con responsabilidad por el doctor Roberto Rosario Márquez. O sea que pienso yo que si hay alguien que ha ganado con esta decisión, es el doctor Leonel Fernández. Qué bueno que los tiempos cambian, que los momentos políticos cambian. Ahora tiene el doctor Leonel Fernández un buen aliado y un buen trabajador político. La única queja que tengo de las imágenes que veo, yo no estuve allí, usted podrá corregirme, pero ahí solo veo hombres sentados. Solo veo hombres sentados, no veo ni mujeres ni jóvenes. No, se supiera que participaron muchos jóvenes y muchas mujeres. Ok, pero esa es mi única observación, esas imágenes que veo, yo no estuve allí. Recuerden que la gente rompe brazos por la primera fila y eso. Para estar adelante. Y ahí entran los liebres. Bueno. La gente que sabe cómo opera el asunto. Okay. Los liebres, le digo, la gente que cabildea los asientos en primera fila y que llegan temprano y saben lo que representa eso. Si usted mira por allá atrás, por allá andan las mujeres y en los laterales, que a propósito el espacio resultó pequeño. Resultó pequeño el espacio al final para la gente. Quedaron, mire, todo de pie por allá y hubo que salir en la parte, en lo posterior de ese salón. Al final resultó un tanto pequeño para la cantidad de gente que acudió en respaldo a Roberto Rosario y, cómo no, al doctor Leonel Fernández, que fue de las últimas personas en llegar, una vez todo el salón estaba organizado, y fue una especie de sorpresa para los presentes porque no se esperaban entonces. ¿Pero el doctor habló de su aspiración aquí en el Distrito Nacional? No, para nada, pero sí mostró interés y destacando los avances que se han logrado
sobre todo con los apoyos de los gobiernos del PLD. Muy bien. Tanto de Leonel Fernández como de Danilo Medina. Pues vamos entonces. Lo resaltó bastante. Mire, tenemos que irnos a ver las 5 informaciones más destacadas de la semana. Hay otras interesantes. Es el caso que ocurrió, usted citaba el tema migratorio en la frontera dominico-haitiana, con un grupo de médicos. En torno a esto se le ha dado un interés, se le ha dado una importancia fundamental, pero es un tema que estaba durmiendo ahí, que lo vamos a ver. Lo vamos a ver luego de la pausa. Tenemos la entrevista de esta noche, entonces luego venimos con este tema. Hay otro, usted me lo comentaba fuera de aire también, es un debate interesante que se ha dado a propósito de la muerte de un delincuente confeso que se dio por aquí en los Girasoles y que ha armado un debate interesante también. Gracias por permanecer con nosotros en Propuesta Final. Vamos a conversar ahora con nuestro entrevistado de esta noche, Homero González, es dirigente del Partido Reformista Social Cristiano. Buenas noches, Homero. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches y a todo un público. Homero, pero tú sabes que siempre que yo recibo un reformista aquí en el programa, o que recibimos, yo le pregunto que de qué facción es, porque ustedes tienen una serie de inconvenientes. Entonces yo pregunto, ¿usted de qué facción es usted, Homero? Yo estoy esperando que me digan que hay una tercera, qué sé yo. Pues mira, pues sí, lamentablemente la ciudadanía ha visto cómo en los últimos años siempre han existido estas discordias internas, este tema de facciones. Nosotros caminamos de la mano con Hito Bisonó. Hay que aclarar que no todo aquel reformista que no coincida con el ingeniero Antú no necesariamente tiene que estar con el gobierno. En nuestro caso, abrazamos la oposición, nuestro discurso de oposición, estamos en oposición y vamos a hacer la oposición necesaria. Eso no nos obliga necesariamente a coincidir una política que nosotros entendemos que está desgastada y desfasada. Sí, pero cuando con su, perdón doctora, cuando uno ve el comportamiento, Homero, de los reformistas, de lo que quedó post Balaguer, uno dice, bueno, pero uno quiere ver algo diferente en ese reformista. No es más de lo mismo. ¿Quiénes están representando un cambio real? Su comportamiento en el partido, ¿qué establece que va a ser diferente desde una posición pública electiva que ocupen? ¿Dónde se va a generar ese cambio? Y si ustedes están tomando eso en consideración y le dan importancia de cara al próximo proceso electoral. Mira, lo más importante, si hay que cambiar muchas cosas. No veo oportuno seguir vendiendo un mensaje a futuro haciendo mención con las obras del pasado. Sí. Balaguer, el doctor Balaguer, cumplió su ciclo, valorado por unos y rechazado por otros. Es normal en la política, pero ya agotó su ciclo. Las obras de Balaguer, si fuesen de importancia, que de por sí lo son, pero si fuesen de importancia en elecciones, no estuviésemos fuera 22 años consecutivos. El partido, en los últimos 22 años, lo único que ha hecho ha sido arrodillarse ante otras fuerzas políticas con opción de poder, llámese PLD, PRD, PRM. Hemos pasado a apoyar a todo el mercado político existente en la República Dominicana. ¿Cuál crees tú, Homero, que debe ser entonces ahora? ¿Cuál debe ser el rumbo del Partido Reformista? Entonces,
Pero ustedes no están dentro del partido porque Hito no está dentro del partido. O sea, el partido lo tiene prácticamente secuestrado Quique Antún. Hito estuvo aquí en este programa hace algunas semanas y yo le preguntaba que por dónde iba a llevar su candidatura presidencial, porque no era por el Partido Reformista. De hecho, me dijo que estaba abierto a ser el candidato de otro partido, de ir como candidato a otro partido. ¿Cómo van a hacer ustedes, me imagino que tú tienes aspiraciones también para el 20, cómo van a hacer ustedes opción de poder? Cuando digo ustedes me refiero a los que no están dentro del grupo de Quique Antún. ¿Cómo van a hacer para hacer opción de poder si no están dentro del partido? ¿Cómo van a hacer eso? Mira, primeramente, el único rumbo que tiene que tomar el partido es redefinirse internamente. Eso de estar motivando cambios hacia afuera, cuando no se promueven hacia adentro, no te va a llegar a un final. Pero ¿bajo qué modelo? ¿Enfrentado un grupo con otro y sin un final? El partido tiene que comenzar a elaborar un discurso real a favor de la juventud que no lo tiene. Yes. Para motivar a esa juventud a que venga a decir presente hacia la mujer, hacia el sector comercio, ahí le he escuchado ese discurso. Hacia el sector comercio, hacia el sector industrial. Es un discurso, es una plataforma de motivación. Sí. No podemos seguir siendo un órgano electoral que se activa únicamente en tiempo de campaña. Sí. Lamentablemente, la ley de financiamiento público hacia los partidos nos está dando esto que hoy tenemos. Décadas atrás, los partidos tenían que tener una permanencia constante en las calles, haciéndose eco de las diferentes necesidades. ¿Para qué? Para que esos sectores, llegando la época de elecciones, le diese su respaldo con el voto, como por igual el financiamiento y la ayuda económica. Hoy día, esos partidos, sin la necesidad de salir a las calles, hacerse eco de las necesidades de nuestra sociedad, mensualmente reciben una millonada paga por toda aquella ciudadanía, aún aquel ciudadano que rechaza la política, que no milita en ningún partido, tiene hoy día que estar pagando el financiamiento de esos partidos políticos. ¿Ustedes cómo están siendo valorados entonces no se le puede decir nueva porque ya tienen una vida política en su partido, pero sí con el pendiente de que un electorado le tome en cuenta, como es su caso? ¿Qué va a pasar? ¿Tiene usted algunas aspiraciones? ¿Está concentrado en el proyecto presidencial con Hito? ¿Qué va a pasar? ¿En qué anda la definición política de Homero? Mira, ya lo primero es definir y tener bien claro que no nos paramos de nuestras camas a hacer política para venir a estancarnos en una problemática interna partidaria. Nuestro compromiso es social, desde la plataforma reformista. A futuro puede cambiar cualquier cosa, menos el compromiso social. No vinimos a negociar. Por igual, soy un ciudadano indignado que entendió que no todo cambio parte de la crítica. Hay que atreverse a decir presente y nosotros nos paramos. Y supimos decir presente, y supimos correr en las pasadas elecciones. Y supimos llevar nuestro discurso agradecido del apoyo que nos dieron. Pasamos a ser el candidato reformista más votado, candidato a diputado más votado en los últimos 20 años, en la circunscripción número 1 del distrito, la más importante del país. No hemos parado en nuestro accionar en estos 3 años. Bueno, tenemos que dar las gracias a los demás candidatos que salieron electos, que nos han dejado las canchas vacías, porque no han vuelto a aparecer en los barrios, ¿verdad? Y entonces, suele pasar. Para el 20, sí es verdad, nos atrevimos y nos vamos a volver a atrever. Nuestro compromiso social, tan social que me importa a mí, debe de importarles a ustedes como a toda una ciudadanía que nos está escuchando. Porque ya no es un tema de nosotros, porque en parte estamos pagos. Son nuestros hijos los que vienen detrás. Y si nosotros hoy día, en comparación con años atrás, vivimos encarcelados, en comparación a nuestra infancia, en comparación a nuestros padres, si hoy día vivimos encarcelados, debemos de pensar cuál es el futuro que le vamos a dejar ya a nuestros hijos. Usted decía que los diputados, esos que corrieron con usted en el pasado proceso,
han abandonado su demarcación, sus sectores políticos. Entonces, va a ser muy fácil. ¿Qué se está sintiendo? ¿Cuál es la valoración de ese electorado cuando usted lo visita? Mira, es fácil. En las pasadas elecciones supimos salir a los barrios y a los diferentes sectores a hacer campaña y supimos vender soluciones y proyectos de ley para la solución de problemas de nuestra demarcación geográfica. Aquí en la 1, nuestros candidatos, incluyendo a mí mismo, no vendíamos soluciones para Puerto Plata, no vendíamos soluciones para San Juan. No, son características y necesidades totalmente diferentes. Vendíamos soluciones para los conciudadanos de nuestra demarcación geográfica. Hubieron diputados o candidatos que tuvieron la oportunidad de salir, pero ya justamente y nuevamente nos cometen el error que siempre se ha criticado. Asumen temas nacionales, dejando a un lado la problemática de esa demarcación geográfica que le dio el voto de la representación. Aquí en la 1, donde vivimos gran parte de nosotros, el público de aquí, nuestra gran problemática, los votantes de aquí de la 1 es un grupo sí, un grupo especial. Aquí en la 1, nuestras grandes problemáticas es la inseguridad ciudadana. El tema del tránsito, sí es verdad. El tema del cobro de las reinscripciones universitarias. El cobro y el aumento tarifario año tras año de los colegios privados. Pero ¿qué decimos nosotros? Yo puedo entender que a lo mejor no puedan tener una mayoría congresual para motivar una visita del director de la policía. Pero si el director de la policía no puede ir al Congreso, visítelo. Son 6 diputados en la 1. Invita a los otros 5. Visita al director de la policía, pero venga acá. Nuestros conciudadanos se están quejando del alto nivel de inseguridad. ¿Qué usted está haciendo? ¿Qué piensa hacer? ¿Qué necesita de nosotros como diputados? ¿Qué le podemos aportar o facilitar desde un Congreso? Pero por igual al Intran o al mismo director de la MED. El tema de los colegios privados, señores, la composición social de la ejecución número 1 es un 80-20, un 80% clase media, clase alta y un 20% colchones de pobreza. Entonces, si prima ese 80%, se supone que el tema de los colegios privados y sus tarifas impacta directamente en los bolsillos de la gran mayoría de la circunstancia. Eso es cierto. ¿Cuál es tu valoración, Homero, sobre estos años de gestión del Congreso Nacional? ¿Cuál es tu valoración del trabajo, de lo que se ha presentado? ¿Qué piensas tú? Honestamente, nuevamente hemos seguido ya en lo mismo. Un Congreso Nacional dependiente del Ejecutivo, llegó siendo dependiente del Ejecutivo. La gran mayoría de temas que se tocan en nuestro Congreso son temas políticos, no sociales. La gran mayoría de temas que se discuten, lamentablemente y de forma irresponsable, en nuestro Congreso son temas políticos, no temas sociales. Pero bien podemos decir, a nuestra casa solo llegan las personas que nosotros invitamos. Al Congreso solo llegan aquellos legisladores por los cuales votamos. Y una ciudadanía tiene que entender de una vez y por todas que el primer poder del Estado no es el Ejecutivo, es el Poder Legislativo y es un Congreso responsable. Y es un Congreso responsable quien le dice a un presidente, esto se hace y esto no, esto se aprueba y esto no. Y ese ministro que una ciudadanía tanto critica y tanto rechaza porque no está acorde con el manejo que le está dando al uso de los recursos públicos, sí, es al que vamos a llamar y vamos a interpelar. Y si no nos convence, lo vamos a destituir. Y a los otros por igual, que pongan su barba en remojo. Pero eso se hace única y exclusivamente con un Congreso responsable. Eso es cierto. Muchísimas gracias, Homero, por acompañarnos esta noche en Propuesta Final. Cuando estemos más próximos, bueno, ya estamos prácticamente a un año, ya este año prácticamente se acabó y el próximo es un año preelectoral, o sea que esperamos volverte a tener por aquí para hablar ya especialmente de tu proyecto político. Pues todo un placer, a ustedes por igual. Gracias.
Gracias, Homero. Homero González, dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, muchísimas gracias por acompañarnos. Regresamos en un instante. Mire, esta semana las grandes potencias que protagonizaron aquel nefasto Primera Guerra Mundial, en 1914, se reunieron en Francia a conmemorar la liberación, ¿no? Ese pasado. El armisticio final para poner fin a esa guerra. Exactamente, el final de la Primera Guerra Mundial. Sí. Ese es el tema de Alfredo Núñez Fernández esta noche. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches. El pasado 11 de noviembre se celebró el centenario del armisticio que puso punto final a la Primera Guerra Mundial, conflicto bélico que se desarrolló del 1914 hasta el 1918. Por tal motivo, en París, capital de Francia, el presidente Emmanuel Macron organizó una majestuosa ceremonia que reunió a los principales líderes mundiales, con el mandatario norteamericano Donald Trump, la canciller alemana Angela Merkel y la primera ministra británica Theresa May. Un total de 70 jefes de gobierno homenajearon a los 10 millones de soldados y 6 millones de civiles que perdieron la vida en uno de los conflictos bélicos más fuertes de la historia. Y aprovechando el escenario, Macron hizo un llamado a fortalecer la unidad en tiempos de un nacionalismo creciente, crisis económica y migratoria, xenofobia y guerras regionales. En sus palabras, y delante de un Trump y un Putin que no comulgan con su sentido de bloque europeo que defiende y promueve, mandó a rechazar la fascinación por el repliegue, por la violencia y la dominación, afirmando que el nacionalismo es lo contrario al patriotismo, es la traición, la humillación, el espíritu de revancha y que han sido alimentos básicos en las crisis económicas y en totalitarismo. Ante tal alocución, tanto el líder ruso como el americano optaron por no participar en la caminata hacia el Arco del Triunfo. Definitivamente, los hechos dicen más que las palabras. Gracias por la atención y no le cambie, que hay mucho más en Propuesta Final. Mire, las fronteras en cualquiera de los países del mundo que hacen frontera con otros, siempre es un tema delicado, siempre es tema de discusión política y de seguridad nacional. Sí. Nosotros tenemos una serie de debilidades en nuestra frontera con Haití, por una serie de situaciones, empezando por eso mismo, primero por la inversión, el presupuesto que hay que tener para destinarlo en seguridad en la frontera. Nuestro ejército nacional que está para resguardar. Para la defensa. Para la defensa nacional, a veces se comportan como si fuera todo lo contrario. La semana, sin duda que uno de los temas principales de la semana fue el secuestro por más de 2 horas de un grupo de profesionales donde estaba el eminente cardiólogo dominicano, el doctor Pedro Ureña, y otras personas que hacían turismo interno y recorrían parte de la carretera internacional por allá en la frontera, por Dajabón. Pues ahí unos haitianos, el ejército, el J2 del ejército dominicano le había quitado 2 motocicletas a 2 haitianos porque andaban sin documento, primero ilegal, y segundo, las motocicletas no tenían ninguna identificación. Pues en represalia con eso, secuestraron esos profesionales que andaban haciendo turismo interno en la zona. Habían 2 miembros del Ejército Nacional allí y ellos no pudieron hacer absolutamente nada
De hecho, se hicieron pasar ellos, los secuestrados, por gringos, por americanos. Y quizás por eso la turba, esa turba de más de 100 hombres, pues finalmente los dejó ir luego de más de 2 horas de secuestro. ¿Por qué no hicieron absolutamente nada los miembros del ejército que estaban allí? Tenían comunicación tenían aparatos de telefonía para comunicarse con sus superiores. Tenían los drones, hace como 2 meses, no recuerdo si fue en septiembre u octubre, que vi que el Ejército Nacional llevaba drones a la frontera. Ok, hay drones. Fueron anunciados en febrero. Fueron anunciados en febrero. Sí. Que llevaban drones a la frontera, pero las imágenes que van a emitir esos drones, ¿hacia dónde van? ¿Quién las recibe? ¿Qué disponibilidad de vehículos usted tiene de transporte para el desplazamiento, partiendo de las imágenes que usted pueda recibir para desplazarse, porque tiene que mandar los hombres o las mujeres que estén desplegados allí en el servicio en la frontera como seguridad? O sea que a veces es muy bueno reclamar y hacer las denuncias, nos quejamos, y fue un tema en la semana, ya usted sabe lo que genera este tema en el país. Despierta lo que piensa con pasión, lo que piensan más sosegado, pero despierta todas las pasiones. El tema del muro resurgió nueva vez, como es una propuesta de los vinchos, como le llaman, a lo de Vinicio Castillo Semán. De la Fuerza Nacional Progresista. De la Fuerza Nacional Progresista, del partido Fuerza Nacional Progresista, más bien. Y ese fue el tema fundamental de la semana. Sin recursos no podemos hacer nada. Sin recursos ese Ejército Nacional no puede hacer nada. Sin recursos, no importa que tengamos los drones, pero si donde emiten la señal no hay un dispositivo eficiente y preparado, esos hombres allí ni siquiera implementaron el protocolo, porque debe haber un protocolo. Si a usted le dicen que hay 5, 6, 7 personas secuestradas, esos militares deben tener un protocolo. Lo grande es que aquí el ministro de Defensa se enteró por la denuncia hecha en los medios de comunicación, claro. Que en principio la hizo el periodista Julio Martínez Pozo, luego ya el doctor Pedro Ureña hablaba directamente con los medios de comunicación. Estamos hablando de un hecho del fin de semana. Exactamente. Que esos militares, a propósito de la comunicación que usted resalta, debieron comunicar por la vía correspondiente. Exactamente. A sus superiores. O sea, si el ministro está diciendo, que a propósito creo que dijo en la semana como que se iba a sancionar o que se iba a someter a esos 2 militares, pero míreme, y el problema son esos 2 militares, es toda esa cadena de mando. Si ellos le suministraron la información a sus superiores, ¿a quién? Al teniente, al capitán, al coronel, luego al general, al de la zona, al de esa compañía, y luego al propio ministro de Defensa de la República Dominicana. O sea, es todo un proceso que hay que levantar en todo esto, en la investigación, porque esto es muy duro. Escuchar a estos médicos lo que decían, que fue necesario hacerse pasar por americanos para que lo liberaran. Americano, American, por recomendación de otro dominicano que estaba ahí, tuvieron que asumir ese rol, ese papel, para que no se den cuenta. O sea, ser dominicano ante una situación conflictiva frente a haitianos representa una desventaja, representa un problema. Es mejor usted hacerse pasar por americano. Entonces, esto no deja de ser un desafío. No, claro. Por todos los lados no deja de ser un desafío. Y le voy a poner brevemente para que usted concluya la idea. Para mi graduación, para mi proceso de bachillerato, nosotros fue necesario un encuentro, un recorrido por la frontera. Y estuvimos por la frontera. Obviamente, en la frontera, en el tramo Bánica-Pedro Santana y Pedro Santana hacia Restauración por la Internacional. Llegó un punto que fue necesario, debimos detenernos, devolvernos, porque ya no había ningún mecanismo de seguridad. Le estoy hablando de muchos años atrás, esto no es nuevo.
y le voy a decir el modo operandi de esa zona. Primero, gente con machete, normalmente con armas blancas. Cavan la calle, esa carretera internacional, que no es ninguna carretera, nada, es un camino en ese tramo, para que usted tenga que pasar al paso. Y en otros sitios, en otros tramos, esto no es nada nuevo, esto lo saben que es así, donde están las dificultades, los hoyos en la carretera, en ese camino, ellos colocan a los niños para que usted no pueda pasar rápido, usted tenga que detenerse. Y ahí empiezan a pedirte dinero, pero de una forma que tú te ves en la obligación de darle para tú salir de un problema, porque se te ponen delante del vehículo por completo. Y le voy a citar para traer esto ahora, qué sé yo, 20 años después. Ahora, a propósito de la formación diplomática y eso, si usted tiene un país, una frontera, usted es un diplomático, lo menos que usted debe conocer esa frontera. Yo tengo un recorrido pendiente por la frontera por los 290 kilómetros, los 390 kilómetros, completo, para conocerla. Pero hasta que nosotros no consigamos el dispositivo de seguridad que se necesita para hacer ese recorrido, no se puede hacer. Estaban castigando a Sonia Mateo, a la senadora por Dajabón en la semana, porque ella decía que si usted sabe que esa zona es insegura, no la visite. Y yo creo que ella está cargada de sinceridad, aunque no era la forma ni la persona ideal, la autoridad ideal para comunicar eso. Porque no me diga usted que yo no puedo caminar por una carretera internacional, por territorio dominicano, donde yo soy libre. Usted me está cohibiendo uno de los derechos fundamentales que yo tengo. Y lo lastimoso en todo esto es que el Estado dominicano, el gobierno dominicano lo conoce. Y fíjese, como usted acaba de decir, que si no trasciende a través de un medio de comunicación y por las personas que se vieron involucradas, ese hecho, como muchos otros hechos, se quedan en desconocimiento, porque aquí hay un temor al tema migratorio, a enfrentarlo por lo que representa interno y por lo que representa a nivel internacional, porque aquí no pensamos en la solución definitiva a ninguno de nuestros problemas. Aquí siempre estamos pensando en cuánto nos queda de popularidad, en cuánto nos colocan las encuestas, en qué podemos hacer de cara al próximo proceso político electoral, y cómo se nos puede afectar el gobierno y algunos intereses. Esa es la realidad, pero esa frontera que está ahí, eso es de lo menos, eso es de las pequeñas cosas, de las pequeñeces que ocurren en esa frontera. Lo único que pasó ahora con gente de importancia y trascendió en la forma, en el contexto, incluso cómo estaban preparados los oídos dominicanos para atender ese tema, sin otro tema de grande relevancia, que pudieran deponer, que pudieran sustituir en el ambiente, en la opinión pública, desde el lunes de esta semana que se conoció, que mañana van a ser 8 días. Sí, hay mucho temor para enfrentar el tema, hay temor por parte de las autoridades. Cuando hablaba de esos dos militares que estaban allí, no es que no conocen el protocolo, es que tienen órdenes de no hacer nada. La instrucción. Porque hay temor de enfrentarlo. Y si hubiese sido lo contrario, y si el secuestro, en vez de ser así, a 6, 7 dominicanos, hubiese sido a 7 haitianos por parte de una turba dominicana, no, ya la OEA ¿cuál fuera? Aquí estuviera. Exactamente. Entonces, hay temor por parte, el gobierno siempre ha tenido temor para enfrentar el tema. Y las autoridades, los Ministerios de Defensa, Ejército Nacional, también tienen temor porque hay órdenes de no hacer absolutamente nada para que el tema no cree esa explosión que genera este tipo de situaciones. O sea, si hubiese sido 7 haitianos secuestrados, sí, en vez de 7 dominicanos, mire, la prensa internacional, la Comisión de Derechos Humanos y hasta la misma Corte, sí, hoy fuera totalmente diferente el escenario dominicano, pero mientras estemos enfrentando el tema con temor y sin responsabilidad, ese no será el único caso, que de hecho no ha sido el único. Los otros dominicanos que estaban allí, dice, esto pasa frecuentemente. Así es, pero pasa con las reses, con los animales. Óigame, desde que lo cruzaron para allá, te lo secuestraron, no hay vida, no hay forma.
Entonces, bueno, parece que se nos va a cansar la garganta con el mismo tema, pero en algún momento debemos tener una solución definitiva y una muestra contundente al tema migratorio y a este desorden histórico en la frontera dominico-haitiana. Mire, pues dice Junior que llegamos al final. ¿Cómo va a ser? Sí, porque usted supo, ya usted llegó. Aquí falta tiempo cuando usted llegue. Bueno, prometo irme de nuevo. No, mi amor, no me haga eso. Y esta vez por 45 días. No, mi amor, ahora me voy yo. Gracias. ¿Para dónde? De verdad, en diciembre nos vamos todos. Vean acá, ¿y cuándo es que le vamos a dar la bienvenida a la Navidad aquí? Con chocolate y cosas. Vamos a hacerla, ¿le parece si la hacemos el domingo que viene? Y a celebrar el aniversario de Propuesta Final, por todo lo alto. Pero, mi amor, no traiga... Usted se encarga de financiar. No traiga jengibre y galletica, mi amor, traiga algo sustancioso. 3 años de Propuesta Final. Nos vemos el domingo, si el Señor lo permite. Buenas noches. Muy bien.